Alumnas y alumnos, me da mucho gusto que nos acompañen en Aprende en Casa. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Yo soy el maestro Gil Arturo Saavedra Mercado y les doy la más cordial bienvenida. Espero que todas y todos se encuentren muy bien. En esta sesión aprenderemos a recolectar y registrar datos en histogramas. Les recuerdo la importancia de tomar nota de las ideas centrales que se tratan durante el tema, así como registrar las dudas que surjan. Esto significa participar activamente durante la sesión. Comencemos. ¿Sabían que para registrar información económica, política, científica, etc., se utilizan varios tipos de gráficas, entre ellas los histogramas que nos permiten leer e interpretar dicha información? Analicemos la siguiente situación. Se registraron los salarios en pesos de los 65 empleados de una empresa. Se requiere hacer un análisis de estos datos. ¿Cómo podría realizarse de manera eficiente dicho análisis? Allá en casa, ¿qué piensan que se puede hacer para realizar un análisis eficiente de un conjunto de datos? Una forma adecuada de registrar los datos para facilitar su lectura y análisis es presentarlos en gráficas. Sin embargo, como una actividad previa a la presentación en gráficas, es conveniente organizar la información en una tabla. La primera columna de esta tabla se titula Salarios y presenta en pesos los salarios agrupados en 7 intervalos. La segunda columna tiene por encabezado la letra F y en ella se encuentra la frecuencia con que cada salario aparece. Para organizar los datos en la tabla anterior, se requiere conocer la frecuencia con que aparece cada dato, es decir, el número de veces que aparece un dato en el conjunto del cual forma parte. Así, por ejemplo, en el segundo intervalo que corresponde a los salarios mayores a 60 y hasta 70 pesos, la frecuencia es de 10 y significa que 10 empleados perciben salarios en ese intervalo. Cuando se habla de datos, se hace referencia a la variable estadística que se está estudiando. En este caso son los salarios, pero los datos pueden ser un sinnúmero de variables, por ejemplo, estaturas, pesos, calificaciones, entre otros. Ahora se analizará cómo se construyó la tabla de distribución de frecuencias de los salarios de los empleados de la empresa. Para ello, uno de los primeros pasos es calcular el rango. Se conoce como rango a la diferencia entre el dato mayor y el dato menor del conjunto de datos. El rango se simboliza con la letra R mayúscula. Como el salario más alto de los empleados de la empresa es de 120 pesos y el menor 50 pesos, la diferencia entre ellos es 70 pesos, así que el rango es igual a 70. ¿Qué significa ese valor? Significa que la variable salarios recorre 70 unidades desde el dato menor 50 pesos hasta el dato mayor 120 pesos. Por ejemplo, supongamos que se ordenaron los salarios de menor a mayor valor. Habrá datos con frecuencia de 1, otros aparecerán con mayor frecuencia, pero habrá datos que no aparezcan y por consiguiente su frecuencia será 0. Una vez que se conoce el rango, se procede a calcular el número de intervalos que se presentarán en la tabla. Un intervalo es un grupo de datos ordenados, usualmente de menor a mayor valor, en los que se organiza la información estadística. También se les llama clases. Un ejemplo de intervalos son los que aparecen como 50 a 60 y 60 a 70, que quieren decir que el grupo de los salarios entre 50 y 60 pesos se encuentran registrados en el primer intervalo y los mayores de 60 hasta 70 pesos se encuentran en el segundo intervalo. Pero, ¿cuántos intervalos se deben registrar y de qué tamaño? En el ejemplo de los salarios, el tamaño de los intervalos es de 10, porque si sumas 10 a 50 resulta 60. Asimismo, si sumas 10 a 60 resulta 70. El número de intervalos
depende de la cantidad de datos. La forma de calcularlo en estadística es mediante la regla de Sturges, pero implica cálculos que aún no podemos realizar. Así que recurriremos a una aproximación que consiste en utilizar la raíz cuadrada del número de datos. Así, el número de intervalos se puede calcular obteniendo la raíz cuadrada de n, siendo n la cantidad de datos que se están organizando. Los datos corresponden a los 65 salarios de los empleados. Por lo tanto, n, que es la cantidad de datos, es igual a 65. Para obtener el número de intervalos, se saca la raíz cuadrada de 65, la cual es 8.06. Redondeando a enteros, tenemos que se deben construir 8 intervalos, grupos o clases. Pero, ¿de qué tamaño deben ser los intervalos? Para obtener el tamaño de los intervalos, se divide el rango entre el número de intervalo. El rango que se obtuvo es 70. Dividiendo el rango entre el número de intervalos, que es 8, obtenemos el tamaño del intervalo, que es 8.75, número muy próximo a 9. Entonces, el tamaño del intervalo, por practicidad, puede ser 9. Consideremos que no se recomienda utilizar más de 20 intervalos ni menos de 5 en una distribución de frecuencias. En este ejercicio, lo que nos conviene es que el número de intervalos no sea 8 o 9, sino 7. ¿Por qué? Tomar esa decisión. Si dividimos 70 entre 7, resulta 10, y si tomamos 10 como el tamaño de los intervalos, se facilita la construcción de los mismos. Además, no es incorrecto tomar 7 intervalos, ya que este número está entre 5 y 20, lo cual es recomendable. En esta parte de la tabla se presentan los 7 intervalos, donde el primer valor del intervalo se conoce como límite inferior y el segundo como límite superior. Su construcción tiene el siguiente procedimiento. Como el dato menor es 50, este número es el límite inferior del primer intervalo. A este se le suman 10, que es el tamaño del intervalo, de lo que resulta 60, que es el límite superior de ese mismo intervalo. Los demás intervalos se construyen de la misma forma hasta llegar a 120, que es el límite superior del último intervalo y que coincide con el dato mayor del conjunto de datos. Observen que el límite superior del primer intervalo se convierte en el límite inferior del segundo, como se indica con las flechas. Esto se repite con todos los intervalos. Para completar la tabla, en la segunda columna, se colocan las frecuencias correspondientes a cada uno de los intervalos. Entonces, por ejemplo, el intervalo 50-60 contiene los salarios de los empleados que ganan entre 50 y 60 pesos, incluyendo los salarios 50 y 60 pesos. Como se puede ver, el número 60 vuelve a aparecer en el siguiente intervalo, 60-70. Sin embargo, como ya se contó en el intervalo anterior, el salario 60 pesos ya no se debe contabilizar en ese segundo intervalo. Esto mismo sucede con el límite inferior de cada uno de los intervalos, exceptuando el primero. A esta forma de organizar la tabla se le conoce como distribución de frecuencias con datos agrupados, porque los datos se agrupan en intervalos. Una distribución de frecuencias de datos agrupados, además de poder presentarse en una tabla, se pueden presentar en una gráfica. En este caso, la vamos a presentar en un histograma. Un histograma es una gráfica que consiste en una serie de barras que tienen sus bases sobre el eje X y con una altura igual a la frecuencia de los datos que representan esas barras. Para la construcción del histograma, primero se trazan dos ejes cartesianos. El eje de las X se etiqueta con el nombre de la variable estadística, en este caso, salario en pesos. El eje de las Y es el eje de las frecuencias, se etiqueta con la letra F y se elige una escala conveniente de manera que se puedan observar todas las frecuencias. Los números que corresponden a los límites de los intervalos y que, al mismo tiempo, es donde se colocan las bases de las barras del histograma están colocados en la misma distancia.
unos de otros, con las frecuencias sucede lo mismo. Una vez ubicados los intervalos en el eje horizontal y las frecuencias en el eje vertical, se dibujan las barras cuya base representa el ancho de cada intervalo y su altura es la frecuencia correspondiente a cada intervalo. Noten que en el eje X se ha incluido un símbolo cerca del 0. Esto indica que recorrimos este eje a la izquierda para poder leer los datos. En el histograma, como todos los intervalos tienen el mismo tamaño, todas las barras deben tener el mismo ancho. También se debe cumplir que las barras estén pegadas unas a otras. Pero, ¿por qué? Para contestar esta pregunta, se hará una comparación de un histograma con una gráfica de barras. La gráfica de barras representa los puntos que obtuvieron 6 equipos A, B, C, D, E y F en un campeonato de fútbol. ¿Cuál es la diferencia entre esta gráfica y el histograma? En la gráfica de barras no es importante el ancho de las barras, ya que proporcionan la misma información, al no tratarse de datos agrupados. Precisamente porque en un histograma se representan datos agrupados en intervalos, las barras deben ir pegadas, ya que el límite superior de un intervalo es el límite inferior del siguiente. Como esto no sucede en la gráfica de barras, las barras no se trazan pegadas unas a otras. Generalmente, la gráfica de barras se utiliza para representar datos cualitativos o atributos. Así, en el eje horizontal de esta gráfica no se representan datos cuantitativos. También se usa para representar datos cuantitativos, siempre y cuando no sean datos agrupados. Por ejemplo, las calificaciones trimestrales que van de 5 a 10 se pueden representar en una gráfica de barras, ya que no tiene caso agrupar los datos, pues la variable estadística solo recorre 6 valores: 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ustedes respondan. ¿Será conveniente representar en una gráfica de barras los salarios de la empresa donde la variable estadística recorre 70 valores? Después de haber visto la diferencia entre el histograma y la gráfica de barras, comentaremos acerca de la información que se puede leer en el histograma de los salarios. La barra más alta indica que los salarios más frecuentes o que más empleados tienen en esa empresa son los que están entre 70 y 80 pesos. Asimismo, que solo 2 empleados ganan entre 110 y 120 pesos, representado esto por la última barra del histograma. En la primera barra se puede leer que 8 empleados tienen el salario más bajo y que este sueldo se ubica entre 50 y 60 pesos. Para continuar ejercitando la construcción de histogramas, analizaremos otra situación. Ahora les presentamos una situación referida a la emisión diaria de óxido de azufre en toneladas de una planta industrial que son arrojados al ambiente. Los datos aparecen desordenados. Se trata de registrar estos datos en un histograma. ¿Qué podemos hacer para construir ese histograma? Una manera de iniciar es ordenar los datos. Puede ser de mayor a menor o de menor a mayor. En este caso, se han ordenado de menor a mayor. De la tabla se puede observar fácilmente que el dato mayor es 29 y el dato menor es 9. ¿Recuerdan para qué se utilizan estos datos? Muy bien, estos datos se requieren para calcular el rango, pero recapitulemos los pasos a seguir para construir el histograma. Los pasos son los siguientes. Primero, se obtiene el rango y luego se calcula el número de intervalos que tendrá la distribución de frecuencias. A continuación, se determina el tamaño del intervalo y luego se registra la frecuencia con que aparecen los datos en cada intervalo. Posteriormente, se procede a trazar los ejes. En el eje horizontal se ubican los intervalos y en el vertical las frecuencias. Sobre el eje horizontal se determinan los intervalos o clases, que representan la base de las barras del histograma. Finalmente, se trazan las barras del histograma con altura igual a la frecuencia del intervalo que representa. Los primeros pasos son calcular el rango y obtener el número de intervalos. El rango se obtiene de la diferencia entre el dato mayor y el dato menor, esto es 29 menos 9, que es igual a 20. Este valor es el rango.
lo que significa que la variable estadística toneladas de oxígeno de azufre recorre 20 unidades. Como dijimos anteriormente, en lugar de usar la regla de Sturges, usaremos una aproximación para el número de intervalos, que se puede calcular con la raíz cuadrada del número de datos, que en este caso es 25. Así que el número de intervalos es igual a la raíz cuadrada de 25, que es igual a 5. Es importante no confundir el recorrido o rango de los datos con el número de datos. En este caso, son 25 datos, porque se registró en la tabla la emisión de toneladas de óxido de azufre durante 25 días. El rango es 20 porque es la diferencia entre el dato mayor y el menor. Sabiendo el número de intervalos, calculamos el tamaño de cada intervalo, que también se conoce como el ancho del intervalo. Este se obtiene dividiendo el rango entre el número de intervalos. En este caso, dividiremos 20 entre 5, cuyo resultado es 4, que es el tamaño o el ancho que se utilizará para formar los intervalos, y significa que la variable estadística toneladas de óxido de azufre tomará uno de los 4 valores de cada intervalo. Aunque, como ya dijimos, puede haber valores que no aparezcan y presenten una frecuencia de 0. Los intervalos se forman empezando por el dato menor del conjunto de datos, en este caso es 9, que será el límite inferior del primer intervalo, al cual se sumarán 4, que es el tamaño que deben tener los intervalos. El resultado obtenido, 13, será el límite superior de ese intervalo. Así formamos el primer intervalo, que es 9 a 13. En el segundo intervalo, el límite superior del primer intervalo se convierte en el límite inferior y al sumarle a este 4 obtenemos 17, que es el límite superior, y formamos ahora el intervalo 13 a 17. Los demás intervalos se obtienen de la misma manera, tomando como límite inferior del siguiente intervalo el límite superior del anterior y sumándole 4. Primero, se muestra la tabla con los datos ordenados que ya construimos anteriormente. Luego, se presenta la tabla con los 5 intervalos que se van a utilizar para presentar la distribución de frecuencias en el histograma. Se observa también que el límite superior del último intervalo coincide con el dato mayor, que es 29. El número 4 que se registra en la columna de las frecuencias, simbolizado con la letra F, se refiere a que hay 4 datos entre 9 y 13. Así, se cuenta el número de veces que se repiten los datos que pertenecen a cada intervalo. Este número es la frecuencia. Ahora, pongan su atención en el intervalo 21-25. Ahí ya se contaron los datos que están entre 21 y 25 y se pueden percatar que el número 25 se contó para este intervalo, pero el 25 vuelve a aparecer como límite inferior del último intervalo, así que, como este número ya se contó para el intervalo anterior, ya no se cuenta para el último intervalo. Por ello, en este solo se registran 3 datos, el 27 y los dos 29. Cuando se cuenta el dato, se indica con un corchete para indicar que un dato es un límite, pero no se incluye en el intervalo, se coloca un paréntesis. Como en el caso del 25, donde se incluye para el intervalo de 21 a 25, pero no se incluye en el intervalo de 25 a 29. Ahora se trazan los ejes. En el eje vertical se coloca la escala para la frecuencia y en el horizontal los intervalos. Observen que el eje vertical se rotula con la letra F de frecuencia y el horizontal con la frase óxido de azufre, entre paréntesis T, que representa la unidad de medida toneladas, porque los intervalos se refieren precisamente a la cantidad de toneladas de óxido de azufre que la planta industrial despide al ambiente. El límite superior de cada uno de los intervalos es el límite inferior del siguiente intervalo. Por esa razón, se coloca solo una vez el número correspondiente a los límites y no 2 veces. Cuando ya se cuenta con los ejes, se trazan las barras desde el eje horizontal, todas con el mismo ancho, una a continuación de otra, pero con diferente altura, la cual debe corresponder a la frecuencia con que se presentan los datos de cada intervalo. Al registro de la información en el histograma se le conoce como distribución de frecuencias. Algo que nos muestra el histograma de forma inmediata
es el intervalo con mayor frecuencia, porque corresponde a la barra más alta. A este intervalo se le llama intervalo modal, recordando que en un conjunto de datos la moda corresponde al dato de mayor frecuencia, como en este caso. Se tienen intervalos de datos, entonces lo que tiene mayor frecuencia es un intervalo, el intervalo modal. A las frecuencias que hemos registrado en las tablas anteriores se les conoce como frecuencias absolutas, porque se presentan en números absolutos, es decir, estos números no proporcionan una idea precisa acerca de qué tan grandes o pequeños son respecto al conjunto total de datos. Por ello, se ha incluido una columna en la tabla con las letras F subíndice R, que significan frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el cociente de la frecuencia absoluta de cada intervalo entre el número total de datos y se utiliza para expresar la frecuencia en porcentaje. A continuación, calcularemos la frecuencia relativa de los intervalos de la situación que estamos trabajando y las expresaremos en porcentaje. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta, representada en la fórmula con la letra F, entre el número total de datos, representado con la letra N. Entonces, para calcular la frecuencia relativa del primer intervalo, cuya frecuencia absoluta es 4, procedemos a dividir 4 entre 25. Esta manera de expresar la frecuencia relativa significa, en este caso, que 4 de 25 días la planta industrial arrojó entre 9 y 13 toneladas de óxido de azufre. Luego, al dividir 4 entre 25 se obtiene 0.16, que es una forma de escribir la frecuencia relativa. Para obtener la expresión porcentual de la frecuencia relativa, se multiplica el resultado anterior, 0.16, por 100, que representa el 16%. En la tabla se han incluido dos columnas más, una para la frecuencia relativa y otra para los porcentajes en que se expresa dicha frecuencia. Noten que la suma de las frecuencias absolutas es 25, que es el número total de datos. Ahora bien, la suma de las frecuencias relativas es igual a 1, es decir, que los 25 datos representan una unidad. Y por último, la suma de los porcentajes es 100, significa que los 25 datos corresponden al 100%, es decir, al total. Para trazar el histograma de frecuencias relativas en porcentajes, se usa un procedimiento similar al utilizado para frecuencias absolutas. Lo que cambia es que en el eje vertical se deben ubicar los porcentajes en una escala adecuada. Además, se rotula el eje vertical con las letras F subíndice R y entre paréntesis el símbolo de porcentaje. En el eje horizontal, observamos los mismos datos que en el histograma que construimos para las frecuencias absolutas. Así, pueden ver, entre otros hechos, que la planta industrial arroja el 32% de las veces entre 17 y 21 toneladas de óxido de azufre, y que esto corresponde al mayor porcentaje. Nos acercamos al final de la sesión. Recuerden compartir sus notas y sus dudas con sus compañeras, compañeros y con sus docentes en su trabajo a distancia. A todas y todos ustedes les invito a que nos reencontremos en la próxima sesión de Aprende en Casa. Recuerden enriquecer su conocimiento sobre este tema consultando en otras fuentes como sus libros de texto, páginas electrónicas o enciclopedias. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.